Hablar en plata es hablar directo, sin rodeos y con la verdad. La nueva longevidad está aquí. Más años, más vida, más posibilidades. Soy Adriana Valladares y esto es Hablando en Plata, el podcast donde compartimos ideas, historias y consejos para vivir cada día con entusiasmo, propósito y plenitud. Cuando pensamos en envejecer saludablemente, solemos hablar del corazón, los músculos, los huesos, la alimentación, pero quizás no ponemos tanto foco en el órgano que hace posible en gran medida todo lo demás, el cerebro. En él no solo viven nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestra capacidad para aprender, tomar decisiones, comunicarnos, mantener nuestra independencia. Es realmente, y por eso se dice el cerebro, lo que manda muchas de las señales para que el resto del cuerpo es el capitán del barco en muchos sentidos. Muchas personas piensan que perder memoria, pensar más despacio o desarrollar enfermedades como Parkinson, Alzheimer o incluso de pronto sufrir una embolia son consecuencias inevitables del paso de los años. Pero ¿realmente es así? ¿Qué parte depende de la edad y cuál de nuestros hábitos? ¿Qué podemos hacer desde hoy para proteger nuestro cerebro durante los próximos años? Hoy nos acompaña un especialista que ha dedicado su carrera precisamente al estudio y tratamiento de estas enfermedades. La doctora Rosalía Cerón es neuróloga certificada y recertificada por el Consejo Mexicano de Neurología, con alta especialidad en Parkinson y trastornos del movimiento. Se formó en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, y realizó una instancia de formación en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur, en Madrid, España. Además de su práctica clínica, es profesora de pre y posgrado, ha ocupado cargos de liderazgo en neurología hospitalaria y es autora del libro Ámame, sigo siendo yo, una guía para el cuidado de personas que viven con demencia, Parkinson y Alzheimer. Doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, es un gusto para mí estar acá. Y nos engaña tu juventud, porque con ese currículum, la verdad está muy impresionante, y tu foco en esta parte de las enfermedades o de los padecimientos a nivel neurológico. Y me gustaría empezar por preguntarte, cuando hablamos de cuidar el cerebro, yo creo que nunca hablamos, hay que cuidar esto, hay que cuidar otro, pero pocas veces decimos, oigan, hay que cuidar el cerebro. ¿De qué estamos realmente hablando? ¿Qué significa tener un cerebro sano a los 50, 60, 70 o más años? El cerebro, como usted bien lo dijo, es el centro de comando de todo. Es donde nosotros almacenamos memorias, recuerdos y todo lo que vamos haciendo a lo largo de la vida. Y el cerebro es parte de lo que somos nosotros. El cerebro sano es muy difícil de tenerlo y no se debe solamente al paso del tiempo, sino que nuestro cerebro es muy delicado, es un órgano tan maravilloso, tan complejo, con muchísimas conexiones neuronales, pero que muchas cosas lo pueden ir lastimando con el paso del tiempo. Por eso es muy importante que tengamos desde chiquitos hábitos para cuidarlo, para que nosotros cuando lleguemos ya a etapas después de los 40, que también hay un cambio muy importante hormonal en esa etapa, sobre todo en nosotras las mujeres, 50, 60 años, 70, lleguemos con ese cerebro lo más saludable posible. Hay factores que influyen también en ese comportamiento. Factores genéticos que muchas veces vamos cargando, factores exposicionales, que muchas veces tampoco podemos modificar, pero cosas que sí podamos hacer para cuidar nuestro cerebro. Un cerebro saludable es aquel que me permite a mí hacer mis actividades de la vida diaria y que no me genera ninguna complicación. Ok, creo que esa es una forma muy sencilla de entenderlo. Mucha gente asume que, por ejemplo, el deterioro cognitivo es una consecuencia inevitable de la edad. ¿Qué cambios sí son normales y cuáles definitivamente no lo son? Es muy importante lo que acaba de mencionar. No es una regla que con el paso de los años forzosamente tengamos que tener deterioro cognitivo. Ese es un
punto muy importante que tenemos que cambiar. Nuestro cerebro está capacitado para hacer neurogénesis, para seguir aprendiendo, para hacer plasticidad, para incluso apoyarse en mismo y recuperarse de ciertas lesiones o cuestiones que vaya teniendo. Muchas veces tenemos condiciones clínicas que pues son neurodegenerativas, pero el cerebro es por sí solo, él va a luchar por mejorar estas condiciones. Entonces, el deterioro cognitivo no debe de estar presente en cualquier etapa de la vida. Y nosotros tenemos que ir ayudándole a lo largo para crear algo que se llama reserva cognitiva, que es llenar todo ese cerebro de información importante, de retos, de conocimientos, de retos académicos, de aprendizajes nuevos, de estrategias para mejorar toda nuestra cuestión del proceso de pensamiento. Y eso le va a proteger a nuestro cerebro. A lo mejor digo, lo digo mal o suena, a lo mejor digo una tontería y me disculpo, pero conforme le escucho decir esto, pienso que es como los músculos, o sea, si no se trabajan, pues ya no funcionan. Entonces, un poco la idea es estimular, seguir estimulando y haciendo que trabaje el cerebro para que siga en forma, digámoslo así. ¿Eso es válido decirlo así? Sí, eso es muy correcto. El músculo, de nuestro cerebro, que en realidad está compuesto de muchas neuronas, pero también tejido graso, que es el que hace la conexión en la mielina, pero el cerebro necesita muchos nutrientes, entonces nuestro cerebro empieza a captar esa reserva incluso desde que nosotros estamos, pues, en el vientre de nuestras mamás. La buena alimentación que tenemos las mamás y el control correcto durante el embarazo va a hacer que también el cerebro del niño crezca sano y que esas neuronas se vayan, nutriendo también a lo largo del tiempo, desde tener una adecuada alimentación, desde tener este estímulo constante con actividades escolares, actividades extraescolares. Y al paso del tiempo, pues siempre seguir buscando cosas nuevas que aprender. Aprender un idioma nos da mucha protección. Aprender otro idioma extra nos da más protección a las neuronas. Aprender una habilidad artística también. Y cosas que para nosotros sean un reto. Claro. Claro, que nos cueste, y está bien que nos cueste trabajo. De hecho, he leído que no sé si descubierto es la palabra, pero o se ha comprobado que la plasticidad neuronal está presente a lo largo de toda la vida. O sea, no es cierto que el cerebro ya no tenga capacidad después de cierta edad, ¿es correcto? Es correcto, sí. Antes se pensaba que a partir de cierta edad ya las neuronas dejaban de hacer plasticidad y que eran muy importantes ciertos cortes en etapas de la vida. Pero ahora se sabe que todo el tiempo existe neurogénesis y que nuestro cerebro constantemente está buscando cómo hacer, buscando estrategias. Y si, por ejemplo, nosotros le damos unos buenos nutrientes, lo apoyamos con ejercicio físico, en el ejercicio físico también igual se producen, neurotransmisores importantes para que continuemos con esa neurogénesis. Si nosotros logramos llevar una calidad de sueño adecuada, ahí es donde nosotros vamos a guardar la memoria. Todos estos son pequeños cambios y pequeñas estrategias que están al alcance de nuestra mano muchas veces. Y quiero creer que eso, o sea, ya no tengo control en esta etapa de la vida, pues ya lo que fue. ¿A qué me refiero? Pues sí, lo que fue cuando me estaban gestando o cuando nací o cuando crecí, pero eso no quiere decir que no podemos hacer nada, si estoy entendiendo bien. Exacto, O sea, exacto. siempre hay cosas que pueden hacer para estimularse, justamente por lo que decía en un principio de esta flexibilidad que tiene o esta vitalidad que puede tener, la capacidad de recuperarse, incluso en ciertas situaciones, ¿cierto? Sí, sí es muy cierto. Muchas veces ya no podemos controlar lo que pasó antes. No podemos, pues, regresar el tiempo. Pero entonces, si nosotros podemos acercarnos a un grupo multidisciplinario después de una lesión, después de algo que pasó con nuestro cerebro y podemos llevar esa guía constante para hacer una neurorehabilitación adecuada, un seguimiento cognitivo, por ejemplo, un control en mi salud mental, una regulación en el sueño y sobre todo prevenir cualquier otra cosa y cualquier otra agresión en mi cerebro,
Sobre todo es muy común lo que comentaba. El evento cerebrovascular es una de las enfermedades que más nos va a afectar y que nos puede dejar secuelas. Entonces es muy importante eh, tomar estrategias de prevención y desde que estamos nosotros chicos, adolescentes, jóvenes, saber que no estamos exentos a tener un evento cerebrovascular. ¿Qué es un evento cerebrovascular? En el cerebro hay una serie, como dijimos, de neuronas, conexiones, pero todo eso se va a nutrir de los vasos sanguíneos que van a llevar esa irrigación en la sangre. Cada partecita de nuestro cerebro está compuesta de estructuras tan especializadas, pero también de funciones muy definidas. Por ejemplo, hay una parte del cerebro que nos controla el lenguaje, otra que nos controla la memoria, y así la visión y la parte de la percepción visual. Un evento cerebrovascular ocurre porque en el cerebro va habiendo cambios en los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos se van dañando o muchas veces la propia sangre tiene alguna alteración que hace que se formen ya sea microtrombos o que, por ejemplo, se desprendan placas de algo que se llama aterosclerosis, que se va pegando en nuestras arterias y deje de llegar sangre a ese tejido, dependiendo de la estructura en donde nosotros vayamos a tener esa obstrucción, pues es lo que se va a manifestar en el cuerpo. Ok. Pero es muy importante saber que se pueden hacer estrategias, sobre todo en la etapa aguda. Si nosotros tenemos alteraciones del lenguaje, disminución en la fuerza de la cara, que se vea asimétrica, pérdida de la fuerza en una mano, en una pierna de forma aguda, tenemos que acudir inmediatamente al servicio de urgencias que nos toque y el que esté más cerquita de nosotros. Porque existe una estrategia muy importante que se llama trombolisis, que es por medio de medicamentos, ya sea vía venosa o por vía arterial, tratar de quitar esa obstrucción y que vuelva el flujo para dañar el menos tejido posible y que más adelante la recuperación sea mucho más favorable. Es bien importante que sepamos que existen esas estrategias en Pero nuestro a ver, país. déjame ver si estoy entendiendo. La parte de es la irrigación de todos las componentes de nuestro cerebro y de repente esa irrigación se obstruye por alguna razón. Exacto. ¿Y nosotros qué sentimos en ese momento? ¿Cómo se manifiesta en el momento que nosotros lo vemos y que tenemos que actuar rápidamente y no ignorarlo en el sentido de, ay, no, ha de ser la presión, ay, no, ahorita se me pasa, quién sabe qué me sucedió, sino qué cosas me están sucediendo que puedo yo decir, corre? Ujú. Sí, es muy importante eso que puntualiza. Hay una estrategia que se llama estrategia camaleón. Esa estrategia habla de cara colgada, ¿no? La mano igual con debilidad, ¿no? Y lenguaje. Y también el on significa es que me tengo que ir rápido a servicio de urgencias. Entonces, si yo empiezo a tener alteraciones del lenguaje, tengo debilidad de la cara, pérdida de la fuerza de un brazo o una pierna, incoordinación o algún otro dolor de cabeza súbito también puede ocurrir con alteraciones del lenguaje o este, alteraciones en la sensibilidad también. Esa estrategia nos indica que estoy teniendo una manifestación de un probable evento cerebrovascular o un ictus. Hay, o un también se le llama como stroke. Ujú. Y estoy entendiendo que además es repentino, o sea, yo estoy, por ejemplo, tomando un café tranquilamente o sentada comiendo, etcétera, y en ese momento de repente empiezo a sentir algo en mi cuerpo, alguno de estos síntomas que no había cachado que era cara, mano, está muy bien eso, Bien. camaleón, mano, Y lenguaje. lenguaje. Y el on es acción. Vámonos. Acción, ok. Sí, sí. Y en ese momento yo empiezo a sentir algo y digo, no, no lo minimizo, sino que tengo que pensar, es repentino, siento eso, acción, que es el don que decías. Así es, y Wow. muchas veces la persona, por ejemplo, si tiene alteraciones del lenguaje, no va a poder expresar. Entonces, es importante que todo el entorno conozca que existe esta enfermedad y que existen estrategias para
revertir de cierta manera las posibilidades del daño que se va a generar. Pero para revertir va a ser clave la rapidez en la reacción. En la Estoy, reacción en el servicio de urgencias, o claro, sea, y que hay que acudir ir. al hospital que maneje este tipo de técnicas, y esa es una información que también nos dan en la página de la estrategia Camaleón. Ujú. Wow. Y lo que comentaba de cómo el cerebro va regulando diferentes partes, de hecho luego se ve en las películas y en las series de televisión que alguien lo operan, que a mí es muy impresionante que la persona está consciente y que lo operan y van checando si está afectado de algo, a ver, puede hablar, a ver, Sí, puede ver, a ver, porque están tocando esas partes. Eso sí, a mí claro. me parece muy Y impresionante. la cirugía en las personas que están despiertas es muy importante porque monitorizamos específicamente ciertas funciones. Nosotros la hacemos de manera constante en el área de trastornos del movimiento, porque las personas que tienen enfermedad de Parkinson, temblor o un trastorno del movimiento involuntario y se tienen que llevar a este tipo de estrategias quirúrgicas como la estimulación cerebral profunda, que es la colocación de electrodos, y actualmente llegó a México una técnica muy importante que se llama ultrasonido focalizado, que es para dar cirugía sin abrir el cráneo. La persona tiene que estar consciente, despierta, porque estamos monitorizando el control del temblor en el momento y estamos haciendo pruebas de fuerza, es pruebas también del lenguaje, para que toda la cirugía sea favorable y estemos monitorizando bien que estemos en el sitio correcto. Wow. Ujú. ¿Hay forma de saber si uno tiene más o menor riesgo de padecer un evento cerebrovascular? Sí, 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 es muy importante esa pregunta. Si nosotros tenemos un familiar que ha tenido eventos cerebrovasculares, si tengo algún familiar directo o incluso eventos cerebrovasculares en personas arriba de 60 años o incluso en personas jóvenes, ya es un factor de riesgo. Si tenemos hipertensión, tenemos diabetes, si no están también en control, si tenemos algún otro pues, dato de alguna enfermedad crónica conocida que nos favorezca la formación de trombos. Si tenemos, exposición, sobre todo al tabaco, o esta exposición también a otro tipo de sustancias como el alcohol, se van juntando los factores de riesgo. También el vivir a veces en ciudades con demasiada contaminación genera daño en una capita de nuestros vasos sanguíneos que se llama endoteli. Todos esos factores se nos van juntando, se nos van juntando, y nosotros tenemos que ir también, por ejemplo, elevación de los triglicéridos, el colesterol también es otro factor de riesgo. Ah, Aquí lo importante es saber identificar cuáles son mis posibles riesgos y acudir con mis médicos de cabecera, con mi médico internista, para que me ayude a llevar un control correcto y disminuir esos riesgos. ¿Hay forma de hacerme un chequeo? Yo, por ejemplo, hago un chequeo que incluye, no sé cómo se llama, pero cortes cada pulgada y es como tomografía. Una Y tomografía, ajá. que es de una buena parte del cuerpo. Y esta es, aparte de los laboratorios y todo eso, pero a mí me gusta mucho porque si muestra, por ejemplo, si hay un cúmulo de grasa, o sea, hay más detalle, no solo síntomas, ¿no? El punto, y la pregunta es, a cada X años incluyo la cabeza, digamos. Entonces, y entonces ahí se ve si hay isquemias, o sea, Ya. que yo los ubico como puntitos blancos. Y cuento esto porque me pregunto si, ¿qué deberíamos hacer? Si hay algo que deberíamos incluir en nuestros chequeos o preguntar o hacernos algún tipo de estudio que nos diga, ¿todo se ve bien? Sí, yo creo que lo importante es tener un médico, un especialista de confianza que me lleve toda esa guía, porque nosotros, por ejemplo, en neurología no tenemos, como que, de que decirles, cada año se va a hacer una resonancia, o no, en neurología es diferente. Los estudios se dirigen de acuerdo al dato clínico que yo estoy Mm. aportando. Si yo tengo, por ejemplo, mucho riesgo de eventos cerebrovasculares,
Sí, tengo que hacer resonancias, tengo que hacer otros estudios de las arterias, tengo que hacer una Ok. monitorización también junto con el cardiólogo, tengo que hacer estudios, por ejemplo, si hay diabetes, también estudios metabólicos y si tengo riesgo de evento, si ya tuve un evento cerebrovascular que no dejó secuelas, el seguimiento es diferente y personalizado. Si tenemos deterioro cognitivo, yo lo que sí veo muy importante es que todos sepamos cuál es nuestra capacidad cognitiva de antes y cuando estamos nosotros de cierta manera saludables, porque si en algún momento cambia mi percepción de la memoria, si yo estoy teniendo fallas en la atención, yo ya voy a saber cómo estaba mi cerebro antes y hacer un chequeo de casi ahí sí sería como de regla a ciertas etapas de la vida, 50, 60, dependiendo de mi condición y de si yo tengo alguna percepción de alteración. Hacer un screening neuropsicológico es muy importante. Lo que estoy oyendo es que no es tanto de a cada X tiempo ve y revisa esto, sino que tiene que ver con tus factores de riesgo. O sea, Sí. si uno tiene factores de riesgo, pues hay que notificarlo para que el médico diga si los factores de riesgo sugieren que sea necesario hacer un estudio. Y la otra es cuando haya algún síntoma, algún indicio, como esto que fallas en la memoria, etcétera, etcétera. ¿Qué otros serían los que Por podrías? ejemplo, en neurología es uno de los síntomas más frecuentes los dolores de cabeza, sensaciones de inestabilidad, mareos, sin coordinación, alteraciones en el lenguaje, o que ya se me andan olvidando las cosas, este, pérdida de la fuerza, temblor. Por ejemplo, el temblor es un síntoma también muy importante que a veces lo minimizamos. Falta de foco, Sí, 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 yo me desconcentro, que ya se me andan eso olvidando concentra. las cosas, ¿no? Ya. Cuando hablamos y estamos hablando de salud del cerebro, cuando hablamos de salud en general o en otras áreas, pues no sé, me hago el estudio del InBody y entonces ya sé cuánta grasa o cuánto músculo, bla, bla, bla. Acá, pues no hay una forma de saber cómo estoy, ¿es correcto? La forma de saberlo es con una evaluación muy minuciosa y los neurólogos hacemos una historia clínica completa en donde nosotros vamos a ver justo esos factores de riesgo, incluso hacemos escalas de riesgo para, en Parkinson es muy común que nosotros hagamos escalas de riesgo. Se hacen unas cuentas con ciertos datos clínicos que yo tengo, con cierto riesgo que tiene mi familia. Si, por ejemplo, perdieron el olfato, si tienen alteraciones durante el sueño, que actúen los sueños, pesadillas, y ¿Mm? nosotros hacemos una cuenta y eso nos dice la proyección del riesgo para ahora sí dirigir los estudios. Si, por ejemplo, mi familia tiene Alzheimer, podemos hacer igual ya también el seguimiento de screening. Pero sí es muy, muy, muy pegado sobre la valoración clínica y lo que yo encuentro también a la hora de la revisión. Y de ahí derivo ya los estudios de sangre, los estudios hormonales en caso necesario, alguna otra batería de pruebas. ¿Cómo afecta? En el caso de las mujeres, hablaba de los cambios hormonales como uno de los factores de riesgo. ¿Por qué? ¿Afecta también ahí? Nuestras hormonas muchas veces en ciertas etapas de la vida empiezan también a haber alteraciones y el estrógeno pues de cierta manera nos da alguna protección también para procesos cerebrovasculares. Y cuando van bajando los niveles pues también igual se vuelve más el riesgo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos un chequeo continuo con ginecología, con endocrinología para llevar este seguimiento con nuestro médico familiar, con nuestro médico general. ¿Y cuál sería la diferencia entre un ataque isquémico transitorio y una embolia, si es que hay una diferencia? ¿Y por qué no debería minimizarse el primero? Y porque es como un aviso, el ataque isquémico transitorio, es muy importante no minimizarlo porque muchas veces se revierte el síntoma. Por ejemplo, yo puedo tener alteraciones del lenguaje que me duren menos de 24 horas y después revertir y ya volver a hablar normal. Pero ese es un aviso que probablemente venga otro evento cerebrovascular más, que es la embolia, un infarto, lo que la gente comúnmente conoce como embolia. Este,
que ahora sí me deje secuelas, que ahora sí me deja sin hablar, sin poder caminar, sin poder O interactuar. sea, el ataque isquémico es una versión menos intensa, pero los No, síntomas son iguales. es como de similitud en la intensidad, Ah, de peligro. El pero problema ¿es es que, transitorio porque pasa muy rápido o porque? porque digamos que ese trombito, ese coágulo, pues se volvió a despejar el área. Ah, Pero sí tengo que ir de inmediato, incluso a observación, a que me hospitalicen, a que me hagan los estudios, porque no sabemos de dónde se están formando los trombos. sí, sí, ya Y pasó como una ya sé, vez. Hay que ver si, que si no hay un riesgo mayor de que vuelva a suceder bien, ya y lo probablemente no transitorio. O sea, transitorio es porque esa obstrucción de la que hablábamos que causa la embolia es momentánea y después se desaparece sola, digamos, se quita, se elimina la obstrucción. sí, de No cierta tiene, manera se logra revertir y no me deja unas secuelas, pero sí me deja el riesgo y el peligro de que vuelva yo a tener otro, incluso en las siguientes horas, no, o pero unos qué miedo, años. si son los mismos síntomas y uno siente eso de volvemos al camaleón, la cara, la mano, el lenguaje, aunque se me quite rápido o más o menos rápido, que quiere decir que se liberó el obstáculo, es una señal, es así, inequívoca de que hay que ir rápido al doctor, ¿no? Sí, 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 cualquier síntoma neurológico que aparezca, de inmediato tenemos que ir. No Es un, dejarme no minimizar. Es una exageración, o sería una exageración de tanto en tanto visitar al neurólogo, aunque no sienta nada muy evidente. No, no debería ser una exageración, porque si yo lo estoy considerando como que ya me genera una dificultad, una preocupación, tengo que ir para checar que todo esté en orden. Sí, Ahora, aunque sea, se me están olvidando las palabras, pero es normal, porque eso decimos, ¿no? Ay, pues es que es normal, ya, ahora sí, el llamado en inglés senior moment, ¿no? ups, No, eso debería ser una razón para checar y por lo menos poner tal vez una benchmark, una forma, yo me imagino, o estoy suponiendo que si yo hago ese chequeo, o sea, digo, oye, estoy notando esto, vemos y ponemos, por lo menos, si estás aquí, vamos a ver cómo evoluciona. Es normal, no es normal. Yo creo que ahí es donde nos pueden decir es normal, no es normal. Me quedo con la impresión de que es que el cerebro es impresionante. Me atrae mucho su funcionamiento, etcétera. Es complejísimo. Pero por lo que le escucho decir, no hay una regla, o sea, no podemos decir, si dejan voy a decir una, si se les olvidan 3 palabras en una hora, ya es hora de vernos. Cada persona es diferente. Para cada persona, ese momento o ese síntoma, o sea, si yo me olvido de unas palabras, a lo mejor en mi caso eso no quiere decir nada porque siempre he sido así. O sea, desde que era chiquita se me olvidaba la bolsa en el cine. No, o qué sé yo, tenía esas distracciones. Pero si nunca ha sido, pues a lo mejor un solo olvido ya es de llamar la atención. Entonces, esto es muy personal, estoy entendiendo, ¿es así? sí, es muy personalizada. Eso es lo que se trata de luchar ahora, de que la medicina sea muy personalizada, que sea medicina de precisión, que utilicemos todas las técnicas de vanguardia. Ahora, este mes es bien importante también porque es el mes del cerebro, julio es el mes del cerebro, pero también es eso que les comentaba, de las distracciones, también es muy importante porque muchas veces tenemos ciertas percepciones, ciertos déficits atencionales que venimos cargando incluso desde la infancia. Ahorita hay mucha visibilidad con respecto a los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, a las neurodivergencias. Y muchas veces nuestro cerebro tiene ciertos rasgos que tenemos nosotros y hemos sido funcionales, Sí. pero que tenemos que ser bien captados, bien medidos, precisamente para que esto no se me vaya juntando y me vaya a impactar a lo largo de la vida. Eso que dices es muy importante porque ha pasado mucho o he escuchado mucho de personas que nunca se les diagnosticó un trastorno de déficit de atención, que ya son adultos, adultos mayores,
y pero pues nunca se les diagnosticó, nunca se les trató. Hasta ahora dicen, no, pues sí, sí tienes y siempre tuviste. O ni siquiera lo han checado y podría ser que siempre lo han tenido y que eso que le atribuían a cualquier otra cosa en realidad tiene otro significado y pues habría que revisarlo para evitar que traiga una complicación mayor más adelante, ¿no? Claro, y por ejemplo, esas percepciones de olvidos, de que ya me distraje, de que ya tengo, no sé, dejé la llave abierta o que ya dejé el celular por allá. Muchas veces nos generan tal vez conflictos o tal vez no, porque somos muy cuidadosos y lo hacemos muy metódico. Pero también muchas veces, por ejemplo, en ciertas etapas se pueden relacionar a problemas hormonales como la tiroides, alteraciones tiroideas, alteraciones metabólicas, cambios en el sodio, por ejemplo, en los electrolitos, deshidrataciones que me generen cambios hidroelectrolíticos, alguna alteración de la glucosa que de pronto se baje o que se descompense, también puede afectar a nuestro cerebro y poner en esos estados. Wow, pero es Algunos que otros. todo afecta. Bueno, que el El cerebro es cerebro es así muy como que delicado, condiciones autoinmunes es que hay en nuestro muchas cosas, nosotros hablamos del cerebro como un ente único, pero en realidad hay muchas cosas dentro del cerebro que se rigen ahí. Yo, por ejemplo, me acaban de confirmar, después de no sé cuántos años, realmente muchos años, que tengo un problema de hipófisis que me Ujú. provocó cosas, me ha provocado cosas toda la vida. O por lo menos desde los veintitantos años, en mis veintes se empezó a manifestar, digamos, ¿no? Pero no lo aterrizábamos ah, bueno, por fin logramos aterrizar porque además la ciencia ha avanzado mucho, felizmente. En nada no manejable, pues, afortunadamente, pero ese es uno de los trocitos que regula montones de cosas que está ahí en el cerebro, como muchas otras cosas que están allá adentro. Se ha mencionado en varias ocasiones el tema de la alimentación. ¿Cómo influye? Y es muy importante que nosotros conozcamos nuestro cuerpo y sepamos qué tipo de alimentación tenemos que llevar. Y también, afortunadamente, la ciencia ha avanzado en ese sentido. A acercarme con un experto en nutrición para que me haga un plan específico para mi cuerpo. Si ya conozco que tengo alguna condición clínica, pues adaptarme a la misma. Pero, por ejemplo, a todos nos puede beneficiar, ayudar a nuestro cerebro, pues, con una alimentación lo más saludable posible. Mucho se ha hablado de la alimentación mediterránea, de la dieta mediterránea, que está rica en, pues, componentes como el omega 3 en antioxidantes. Entonces, eso me ayuda al cerebro. Pero muchas personas, pues, tienen alguna contraindicación para usar la dieta mediterránea, tienen que comer de otra manera. Entonces, es muy importante conocernos y saber cuál es lo mejor para mí. Pero en parte estoy entendiendo que tener una buena alimentación va a ayudar, no necesariamente va a ser directamente el efecto sobre el cerebro, pero el hecho de que todos estos factores de riesgo que ha mencionado antes, controlar nuestro azúcar, asegurar que tenemos suficiente proteína, que hacemos, etcétera, etcétera, todo eso se va a traducir en salud cerebral, ¿es así? Y lo que pasa es que el cerebro y el intestino están muy conectados. Si ¿Cómo? genera nuestro intestino en estados proinflamatorios, ahí también hay datos que están muy evidentes ya de que muchas de las enfermedades neurodegenerativas empiezan en el intestino. ¿Cómo Entonces, que en serio? no, Eso sí está nunca muy había oído. conectado, entonces es muy importante. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson hay una manifestación, previa a que se presenten incluso los síntomas de la enfermedad, que es temblor y, rigidez, alteraciones en la marcha, con procesos, intestinales, por ejemplo, estreñimiento crónico, Wow. disminución en la capacidad de oler, que también nuestro olfato es una señal ya también que mi cerebro está siendo afectado. Entonces, el cerebro controla todas las funciones de mi cuerpo, pero muchas cosas que le pasan a mi cuerpo también le van a repercutir en el cerebro. Y el intestino es uno de los, pues, de las vías de conexión precisamente del sistema nervioso.
Y Wow. también el corazón. Si el corazón está con alguna Justo iba a preguntar del alteración. corazón. ¿Cuál es la relación con el corazón? Sí, el corazón, pues de entrada es la bomba que va a enviar esa sangre adecuadamente a nuestro cerebro, pero también tiene una conexión muy especializada con nuestro sistema nervioso autónomo, que es el que me controla a mí todas las funciones que hago de manera inconsciente, desde la contracción de la pupila, la salivación, la sudoración, este, en los efectos que hay en las presiones arteriales, tanto que se suba, que se baje. Todo esto es muy importante. Este, Puedes tener ese control. Si sé que soy hipertenso, si sé que tengo, alguna falla en las presiones arteriales, pues tengo que llevar mis bitácoras, tengo que llevar mis seguimientos también para que mi cerebro se mantenga saludable. Sí, creo que la hipertensión es un factor de riesgo importante, ¿no? En algunos de los padecimientos de la hipertensión, digo hipertensión, una embolia, por ejemplo, Ya. se vuelve muy importante. Hoy en día ya abundan suplementos, vitaminas, juegos mentales, aplicaciones que prometen mejorar la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene respaldo científico y qué responde más al marketing desde tu punto de vista? Pues es que, miren, lo que me sirve a mí está perfecto. Mm, No a todos nos gusta, por ejemplo, jugar videojuegos, pero existen unos programas de neurorehabilitación encaminada, por ejemplo, con videojuegos, y son muy buenos y han funcionado muy bien. A otras personas les funciona la literatura. Muchas personas, pues no estamos habituados a tener los dispositivos digitales y leer en digital. Tenemos que agarrar el libro físico porque así está diseñado nuestro cerebro. Y en otros sí les va a funcionar así. Entonces tiene que ser muy personalizado, muy dirigido. Suplementos únicamente lo que mi médico me diga, lo que mi nutricionista, el nutriólogo me diga, porque puede haber el mejor suplemento, pero si a mí me hace alergia, ya no me cayó bien, ya me generó una complicación, no va a ser el ideal para mi cerebro. Se habla mucho del omega 3, se habla mucho de pues de algunos otros, incluso cosas muy naturistas, antiinflamatorias, como la cúrcuma, por ejemplo. mm. Pero es mucho lo que sea y que mi cuerpo tolere y que mi médico o a quien yo le tenga confianza para llevar mi salud, que es en este caso, si estoy saludable y solo tengo que tener un control nutricional, pues el nutriólogo o nutriólogo clínico me puede dar esos suplementos de cierta manera, pero es mejor personalizados. Entonces, habrá suplementos que puedan ser, o vitaminas que puedan ser muy útiles, pero pues depende quién de nuevo hablamos, cada persona es diferente y la recomendación es solo si el médico lo indica. No ver el anuncio, ya sabes, de comercial ahí de televisión de que esto es maravilloso, o la amiga o el amigo que nos dijo que qué padre, y ya vamos y lo compramos y nos lo tomamos. No, en tal caso Sí. tomemos esa información y llevémosla al médico, digamos, me están recomendando esto que es. Lo que a mí me pasa a veces que es que un médico dice una cosa y luego el otro médico de otra especialidad, no, 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 eso no, etcétera, etcétera. Eso a veces es complicado, ya como que deberían ponerse un poco más de acuerdo. Y es por eso que muchas veces tenemos que tener un médico que es el que lleve como el control de todo el equipo multidisciplinario. Ujú. Por ejemplo, en el caso de neurología, de trastornos del movimiento, para yo poder abordar un paciente, necesito al experto en neurocirugía funcional, al experto en neuropsicología, al experto en nutrición, a veces al endocrino, pero el centro de todo en ese momento, en esa cuestión médica, es el neurólogo de Parkinson, por ejemplo. En otra cuestión, si hay un descontrol de la glucosa, un endocrinólogo, con apoyo del médico general que esté cerca de casa, con el médico familiar. Entonces, es establecer esa red para que justo eso, exista una comunicación entre los médicos y no estemos variando la información así. Sí, 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 tiene que ser un esfuerzo coordinado, sin duda. Sí, y eso es lo Este, mejor, pero va a depender también en dónde yo vivo, porque si yo, necesito alguien que esté reaccionando rápido de mi estado de salud y viva
cerquita de mi casa y que pueda yo estar ahí las 24 horas o alguna cuestión. Pero tengo a mi otro especialista que está en otro lado, que ya está enterado de la situación y ya dio las indicaciones para que el médico general pueda actuar en determinado momento de urgencia. Claro. Doctora, usted trabaja todos los días con personas que viven con enfermedades neurológicas y también con sus familias. ¿Le han dejado alguna enseñanza que nos quiera compartir? Sí, muchas. Y mucho de eso está plasmado en mi libro. Son historias de vida, todas las personas que tienen alguna condición, es una persona que tiene una historia detrás, que tiene una familia, que tiene sueños, que tiene sueños por delante. Entonces es muy importante respetar esas decisiones y darles la mejor calidad de vida y lo mejor y hacer todo lo mejor. Yo siempre les digo, tal vez ahorita no exista una cura de la enfermedad, pero seguimos avanzando en la ciencia y tal vez mañana sí la hay. Entonces, nunca perder ese objetivo, nunca perder el enfoque, nunca perder la esperanza de que voy a estar mejor y que va a llegar algo más para poder beneficiar. Eso es tremendamente importante porque creo que hay muchas evidencias de que un factor, yo diría crítico en enfrentar alguna situación médica o de cualquier tipo es la actitud. Cuando uno llega con una buena actitud o trata de mantener la mejor actitud, las posibilidades, pues no sé, las posibilidades mejoran, ¿no? Es Claro, pero también positivo. a veces tenemos, pues, alteraciones como depresión, ansiedad o algún otro problema de salud mental. Y ahí necesitamos intervención de un equipo experto también, que es muy importante, porque a veces no quiero porque no puedo, porque no tengo esa Ujú. capacidad de mi cerebro está también con alteraciones neuroquímicas que me generan depresión. Pero sí es importante saber yo, como especialista en neurología, a qué doctor le puedo confiar esa salud mental y ver, que le den el acompañamiento y generar todas esas estrategias. Sí, es un muy gra es un gran punto ese que acaba de hacer, porque a veces, muchas personas somos imprudentes en el sentido de cuando hay alguien con un padecimiento que ya el típico: "Es que échale ganas". Pues no, es que no, a veces no se puede, a veces no es así. Hay que entender de nuevo las particularidades de cada caso y bueno, tratar de ser empático y buscar la mejor solución posible. Claro, y los diagnósticos correctos y precisos. Afortunadamente, ahorita, ya tenemos muchas armas, incluso de genética, de estudios de imagen, estudios moleculares y cosas muy importantes que estamos haciendo a nivel de investigación también, que nos ayudan a orientar y a precisar exactamente el diagnóstico para poder decir: "Miren, es esta condición clínica, pero hay estas estrategias y en el mundo, en tal lugar, están haciendo esto, y probablemente nos llegue pronto". Entonces, tener toda esa visión y a veces les llego a decir: "Si no existe la cura, pues ahorita vemos cómo la inventamos". Ya hablamos a tal lugar y afortunadamente existe ya ahorita mucha comunicación a nivel, global que también, nos puede hacer el fuerte en esos sentidos. Doctora, sí, y para despedirnos, si una persona quisiera, voy a decir, empezar hoy a proteger su cerebro para conservar durante más años su memoria, su capacidad para tomar decisiones, su salud, su independencia, ¿cuáles serían las 3 cosas más importantes que debería hacer? Estilo de vida saludable, dormir bien y seguir aprendiendo. Esos serían los más importantes, seguir aprendiendo porque al cerebro le gustan los retos, pero también es flojo cuando lo dejamos. Sí, yo sé, yo sé. A mí me dio por aprender videojuegos, pero de consola y demás. Ay, qué Y bonito. eso, y sí es un reto. O sea, pero Mm, bueno, a también puede ser divertido. Hay que buscar las cosas que nos gustan. Hasta aprender música. Siempre quisimos, yo hubiera querido aprender a tocar el piano. Pues ya, ahora es cuando. toma. A lo mejor nos toma un poquito más de tiempo, pero tampoco tenemos prisa, entonces yo creo que Sí, podemos exacto, hacerlo. llenar esos espacios que cuando se puede, de cosas que nos gusten, de cosas que nos hagan sentir bien y que nos hagan tener ese reto y ese aprendizaje que yo no tenía antes.
Yo creo que lo peor es porque no hacer esas cosas o no aprender también es una forma de aislamiento. Ujú. Y calculo que ese es otro factor que influye mucho, es el Sí. aislamiento social. Sí, eso es justo lo que, nosotros hemos observado. La persona que se aísla, pues, no tiene tampoco manera de interactuar, como un reto como tal, Y no tiene estímulos. y no tiene estímulos. Entonces, es muy importante establecer un grupo social sólido también, para que justo en donde yo pueda compartir mis ideas y me sienta acompañado, y ese es uno de los objetivos en realidad, crear esa comunidad. Sí. Y podemos combinar, porque podemos aprender algo nuevo en un grupo y entonces ya conocemos gente, no nos aislamos y estamos estimulando nuestro cerebro. Así es. Doctora Cerón, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender la importancia de cuidar nuestro cerebro y algunas de las prácticas que nos van a ayudar a hacerlo mejor. De Muchas verdad, gracias. muchísimas gracias. Gracias por este espacio. La salud del cerebro no depende únicamente de la edad o la genética, como ya vimos. También se construye todos los días. Cuando controlamos la presión arterial, hacemos ejercicio, dormimos bien, acudimos a nuestras revisiones médicas y prestamos atención a las señales que nos envía el cuerpo. Si esta conversación les pareció útil, compártanla con su familia y sus amigos. Es información que todos deberíamos conocer porque puede ayudarnos a prevenir un problema y, llegado el momento, incluso a salvar una vida. Si no lo has hecho, suscríbete a este espacio en tu plataforma favorita, déjanos un me gusta y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Adriana Valladares y esto es Hablando en Plata. Hasta la próxima.